El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos a esta hora en este martes 8 de diciembre del año 2020. Saludos cordiales a toda nuestra amable audiencia. Vamos a promover de inmediato y vamos a iniciar ya la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a promover un diálogo periodístico con Virgilio Hernández, ex asambleísta y dirigente de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, doctor Hernández? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted, Fabricio, un gusto conversar con Majestad y estoy atento a sus inquietudes. Gracias. A ver, ayer 7 de diciembre, que fue feriado local en Quito, justo ayer empezó la cuenta regresiva de los 2 meses anteriores a la elección. Es decir, estamos ahora, al día de hoy, martes 8 de diciembre, ya a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 7 de febrero de 2021. Dicho esto, a menos de 2 meses, resulta que no tenemos certezas sobre cómo va a quedar configurada la papeleta de binomios presidenciales. 15 con calificación en firme, que sí o sí ya tienen la posibilidad de participar, pero hay uno que está calificado, pero que todavía no termina de definir su situación, y es el de la Alianza UNES. ¿Cómo ven ustedes este escenario, doctor Virgilio Hernández? Muy buenos días nuevamente. Mire, nosotros vemos como parte de todo lo que hemos tenido que vivir durante estos meses y estos años. Esto es parte precisamente de este proceso permanente de proscripción política que nos arrebató el movimiento país hace ya más de 3 años, que nos impidió ser revolución ciudadana, que nos impidió ser revolución alfarista, que no nos dejó presentar las firmas de acuerdo nacional, que nos proscribió a compromiso social, que apenas hace 15 días, esta reflexión quizás es importante, Fabricio, porque ha pasado desapercibida. Hace 15 días el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la existencia del movimiento Compromiso Social, con lo cual se demuestra que la actuación del Contralor fue una actuación indebida, fue una actuación ilegal, y al mismo tiempo que el Consejo Nacional Electoral se dejó lamentablemente presionar por eso. Y luego, por presionar por el Contralor. Y luego de haber realizado esta alianza con el Movimiento Centro Democrático, y por eso estamos en la primera casilla, en el número 1, aunque ahora ya con la decisión del Tribunal Contencioso va a ser Alianza 1-5, ahora tenemos que vivir este viacrucis para la calificación del binomio, porque es un auténtico viacrucis. Todavía aún el Tribunal Contencioso Electoral, usted sabe, la semana anterior, el domingo de la semana anterior, devolvió el trámite al Consejo Nacional Electoral. Esto, a su vez, fue sujeto de un pedido de ampliación y aclaratoria por parte de las personas que están impugnando, el señor Arboleda y Freire, que no hay ninguna razón legal. ¿Cuál es el motivo por el que impugnan el señor Arboleda y Freire? Ellos dicen que cuando inscribimos el binomio Arauz-Rabascal, el movimiento Compromiso Social estaba suspendido y por lo tanto no podía ser parte de una alianza y no podía inscribir, lo cual es una falsedad, porque nosotros habíamos apelado esa decisión del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que no hay ningún argumento jurídico para que pueda sostenerse esta impugnación. Sobre esto decidió ya el Tribunal Contencioso Electoral el domingo de la semana anterior, y si bien devolvió el proceso al Consejo Nacional Electoral para que pueda en el Consejo de alguna manera atenderse los reclamos de los señores Arboleda y Freire, al mismo tiempo ratificó la existencia del binomio. Pero esta decisión ambigua, esta decisión absolutamente equivocada, porque además es una decisión en la que, por ejemplo, señala, y esto es importante que se conozca, que nosotros no somos parte procesal. Imagínense lo que significa esto. La Revolución Ciudadana, las listas 1, pueden ser afectadas con la descalificación de su binomio. Y para el Tribunal Contencioso Electoral ni siquiera somos parte procesal. Esto es parte de esta absurda sentencia. Estamos hablando, antes de proseguir, primero se me pasó, saludo a Santo Domingo, ya estamos enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo, se me pasó en el saludo con Virgilio Hernández, pero
Más vale tarde que nunca. Saluda a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas, que también están siguiendo esta entrevista y obviamente el desarrollo de nuestro espacio luego de la primera emisión del informativo bajo la conducción de Carolina Centeno. Así que buenos días, Santo Domingo. Le quería preguntar, Virgilio, nos estamos refiriendo a este recurso subjetivo presentado por los señores Arboleda y Freire. Sobre esto usted dice que la Alianza UNES no es parte procesal. Exactamente, a este recurso que presentaron el señor Arboleda y el señor Freire en la decisión del Tribunal Contencioso, señala que nosotros no somos parte procesal. Es decir, pueden descalificar nuestro binomio y para el Tribunal Contencioso no somos parte procesal. Esta sentencia tiene una serie de vacíos, de inconsistencias, es absurda, pero esta sentencia señala, por un lado, devuelve el proceso al Consejo Nacional Electoral para que pueda eventualmente ver si ha habido algún problema en el procedimiento respecto de la petición presentada por los señores Arboleda y Freire, pero ratifica el binomio, porque deja la sentencia, deja clara que la resolución tomada por el Consejo Nacional el 30 de octubre en el que se califica el binomio queda en firme. Esa sentencia fue sujeta a ampliación y aclaración por parte de los señores Arboleda y Freire, con el objetivo de seguir dilatando el proceso. Y el día domingo se ejecutorió, ya quedó en firme esa sentencia, le negaron la ampliación y la aclaración, y el Consejo Nacional Electoral tendría hasta el día de mañana para ya dejar en firme la situación del binomio. Sin embargo, entiendo que con el afán de incidentar nuevamente los impugnantes que no tienen legitimidad activa porque no son parte de la dirigencia nacional de ningún movimiento, han presentado un nuevo recurso de recusación a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo cual no tiene ningún fundamento jurídico. Ese tema de la recusación, doctor Hernández, este recurso de recusación que está planteando usted, que han presentado los señores Carlos Arboleda y Wilson Freire, recurso de recusación, ¿aplica para el caso del Consejo Nacional Electoral? Y le hago esta pregunta porque uno entiende que esto aplica cuando se trata de impartir justicia, cuando se recusa un juez. Eso pasa con la justicia ordinaria, pasa con la justicia constitucional, pasa con la justicia electoral. O sea, podrían recusar a un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Pero se puede recusar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que no tienen capacidad de juzgamiento. Es inadmisible lo que realizan, están buscando ahí algún mecanismo utilizando el código administrativo para buscar efectivamente dilatar este proceso. Y con esto yo le vuelvo a señalar, no solo básicamente afectan y evidencian además este permanente proceso de boicot a las candidaturas listas 1-5, no, sino básicamente yo creo que aquí hay un tema medular que es fundamental desde la perspectiva democrática y es el derecho de los ciudadanos, el derecho de los ecuatorianos a decidir su futuro. Que sea el pueblo ecuatoriano el 7 de febrero, como usted dice, a menos de 2 meses, el que decida, pero que decida sin trampas, que decida sin que se busque arreglar el escenario electoral para favorecer a tal o cual candidato. Doctor, eso no puede pasar. Doctor Hernández, pero a ver, explíquenos un poquito este recurso que ha sido presentado. A ver, ellos recusan al Consejo Nacional Electoral. Primero, yo quiero saber si esa es una figura amparada en el Código de Democracia. Segundo, no existe esa figura. No existe esa figura. No existe. Entonces, esa figura. ¿Qué debería pasar? Ya, lo que debería pasar es que el Consejo Nacional Electoral, en el marco de estos 3 días que ellos tienen, puedan efectivamente desechar este recurso, puedan al mismo tiempo mirar que ya no hay en el Tribunal Contencioso Electoral ningún recurso pendiente que resolver y con eso la candidatura debería quedar en firme, cumpliendo los plazos que le dio el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, hasta el día de mañana el Consejo Nacional Electoral debería dejar en firme ya la candidatura del binomio Arauz-Rabascal y con eso terminar este vía crucis absolutamente antidemocrático al que hemos sido sometidos los integrantes de la Revolución Ciudadana, de la lista 1-5 y fundamentalmente el binomio Arauz-Rabascal. Pero, por ejemplo, aquí yo en lo personal tengo un par de inquietudes y incluso una confusión, porque de lo que entiendo, la sentencia emitida el domingo de la semana anterior por el Tribunal Contencioso Electoral aceptó parcialmente el recurso presentado por los señores Arboleda y Freire
y dispuso que el Consejo Nacional Electoral conozca el caso de ellos. Ellos habían presentado un recurso subjetivo en contra de la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Ese recurso inicialmente no fue admitido por parte del Consejo Nacional Electoral y por eso ellos acuden hasta el Tribunal Contencioso Electoral. De lo que entiendo, el contencioso lo que hace es decirles, señores del Consejo Electoral, ustedes tienen que resolver este tema, porque el Consejo Nacional Electoral no había resuelto ese tema. Ustedes tienen que resolver ese tema. Lo que yo entiendo es que si el Consejo Nacional Electoral lo resuelve y ratifica que no procede, estos señores pueden acudir de nuevo al Tribunal Contencioso Electoral, con lo cual seguimos con el cuento del gallo pelón y seguimos con el juego del florón, que pasa de un lado como pasa al otro lado. No sé si estoy en lo correcto, doctor Hernández. Está en lo correcto, Fabricio. Efectivamente, es que ese es el origen del problema. La sentencia de mayoría del Tribunal Contencioso Electoral, porque el presidente de ese organismo se apartó del criterio de mayoría y dijo lo que debía decir, que las personas no tenían legitimidad activa y que por lo tanto no procedía el recurso. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral, la sentencia de mayoría, resuelve dos cosas contradictorias. Primero, ratifica la decisión del 30 de octubre del Consejo Nacional Electoral de inscribir al binomio. Eso queda ratificado. Pero al mismo tiempo le devuelve el proceso al Consejo Nacional Electoral para que atienda y para que mire si los reclamos del señor Arboleda y Freire tuvieron algún problema de procedimiento. Así de ambigua es la sentencia. La sentencia deja en firme la inscripción del binomio, pero le dice al Consejo Nacional Electoral, atienda a los señores Arboleda y Freire si existió o no un problema de procedimiento. El problema, doctor... 3 días para eso al Consejo Nacional Electoral. Claro, el problema, a ver, usted me aclara entonces, esa sentencia del domingo de la semana anterior, esa sentencia... Del domingo 29. Correcto. Esa sentencia del domingo 29 de noviembre lo que hace es ratificar la existencia de la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. No, pero al mismo ratifica la alianza del binomio, no solo la alianza, sino el binomio, porque la decisión del 30 de octubre del Consejo Nacional Electoral era calificar el binomio y sobre eso no dice absolutamente nada, por lo tanto eso queda en firme. Sin embargo, a pesar de dejar en firme la decisión del 30 de octubre en lo que tiene que ver con la calificación del binomio, acepta que a su vez el Consejo Nacional Electoral vuelva a tratar el tema del señor Arboleda y Freire, que precisamente se trata sobre la alianza que auspicia el binomio. Entonces es ambigua esa sentencia. Sin embargo, esa sentencia ya fue objeto de ampliación y aclaración por parte del Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso les negó. Al negarles, ¿qué les está diciendo nuevamente? Ustedes tienen que ser atendidos por el Consejo Nacional Electoral a ver si existió algún problema de procedimiento, pero en lo que respecta al binomio, ese binomio está en firme. Esto es lo que ya debería ratificar hasta el día de mañana el Consejo Nacional Electoral. Y son válidas sus dudas, Fabricio, porque efectivamente esa, como es una resolución del Consejo, a su vez nuevamente podría ser apelada, podría ser objeto de un nuevo recurso ante el Tribunal Contencioso. Pero creo yo que en este caso ya los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral deberían ver que hay un abuso del derecho y por lo tanto no deberían seguir atendiendo este afán dilatorio que lo único que hace es, nuevamente le vuelvo a señalar, perjudican a la capacidad o están intentando afectar la posibilidad del pueblo ecuatoriano a que pueda decidir. Y ahí es cuando ya nos generan dudas, ya nos generan sospechas de qué es lo que efectivamente puede estar atrás de tanta dilatoria. ¿Y qué es lo que puede estar atrás de tanta dilatoria, doctor Virgilio Hernández? Puede estar atrás de tanta dilatoria como lo denunciaron Andrés Arauz y Carlos Rabascal la semana anterior, esto que ya empieza a ser un eco de buscar postergar las elecciones, de buscar alargar las elecciones, aunque eso implique alargar el periodo de Lenín Moreno de forma absolutamente inconstitucional. Pero eso no se puede hacer. A ver, está escrito en piedra no la fecha de las elecciones, pero sí la fecha de posesión de la Asamblea Nacional el 14 de mayo y del nuevo gobierno el 24 de mayo. Eso sí está escrito en piedra y eso hay que cumplir sí o sí. Mire, está escrito en la Constitución las fechas de posesión de la Asamblea y del presidente, pero no se olvide usted que, por ejemplo, la posesión de quienes fueron elegidos para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue fruto de una consulta popular. Por lo tanto, al ser parte de una consulta popular era vinculante, tenían que posesionarse el 14 de mayo
y se posesionaron un mes después, de tal forma que con la fragilidad institucional que se vive el Ecuador, bien podría suceder esto, porque simplemente lo que pudiera suceder es que si se alargan las elecciones, se alarga el calendario electoral, no avanzan a evacuar los recursos, no avanzan a poder establecer quiénes son los legítimos ganadores de la asamblea y al mismo tiempo el binomio ganador, y mientras no exista la proclamación de los resultados de la asamblea, no se puede avanzar con el proceso de posesión. Por lo tanto, sí podría estar atrás de esto, y uno se pone a pensar, no tiene que ver esto al mismo tiempo con buscar terminar procesos que han sido incluso declarados confidenciales, como la venta del Banco del Pacífico, la venta de CNT, de la refinería. Sí nos genera sospechas realmente de por qué tanta dilatoria, cuál es el afán, cuál es el objetivo político que exista esto, a más, indudablemente, de que con ello siempre buscan afectar las posibilidades de la Revolución Ciudadana, porque se genera este marco de incertidumbre de si irá a calificar o no, si irán a participar o no. Nosotros vamos a participar, porque no existe ni un solo fundamento jurídico, pero es esta dilatoria la que hace tener dudas respecto de cuáles son los verdaderos objetivos que hay atrás de todas estas serie de impugnaciones que se hace al binomio de la Revolución Ciudadana, Arauz Rabascal, de la lista 1. Ahora, estas voces de una supuesta intención de que se difieran las elecciones ya habían surgido antes de la convocatoria al proceso electoral a la interna del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, el vicepresidente Enrique Pita, pero fundamentalmente el consejero Luis Verde Soto manejaban esa tesis. Esa tesis finalmente no prosperó. La presidenta Tamaina incluso hizo cálculos y no alcanzaba a hacerlo después del 7 de febrero por algunas consideraciones, inclusive porque el carnaval me parece que es la semana posterior a esta fecha del 7 de febrero. Entonces iba a haber complicaciones en ese sentido. Pero en los últimos días, al único que le he escuchado hablar sobre un diferimiento de las elecciones es al candidato presidencial de la lista 16 del Movimiento Amigo, al señor Pedro Freile, que incluso grabó un video que se hizo viral el último fin de semana y que lo subimos también en nuestro portal de Primera Plana, en donde planteó que por el tema de la emergencia sanitaria, por el COVID, había que postergar las elecciones. Pero no le he escuchado a nadie, no le he escuchado a Guillermo Lasso decir esto, no le he escuchado a Yacu Pérez decir esto, ni tampoco al resto de candidatos presidenciales. A mí más bien me da la impresión de que esa es una tesis aislada, doctor Hernández. ¿Cómo le ve usted? Mire, es que más allá de que puedan plantear o no, más allá de que puedan evidenciar cuál es su posición respecto de esto, lo que puede pasar es que si no hay una definición respecto ya de los binomios, de cómo se cierra la papeleta, es un tema de tiempos, de que finalmente no avanzan a poder realizar las elecciones del 7 de febrero, se tiene que retrasar las elecciones de primera vuelta, y con eso todo el calendario electoral se mueve. Ese es el tema, que podemos ir a la política de hechos consumados. Nosotros empezamos este Vía Crucis creo que el 9 de agosto y ya estamos prácticamente en 8 de diciembre, es decir, han pasado ya casi 4 meses que estamos precisamente yendo de Herodes a Pilatos y hasta hoy no hay una resolución. Y esto, le vuelvo a decir, más que afectar a la Revolución Ciudadana, afecta sobre todo al derecho del pueblo a poder decidir sin trampas. Ahora bien, yo le voy a preguntar, doctor Hernández, porque esto también es una tesis que manejan algunos críticos con el estado de cosas. De alguna forma, ustedes no son corresponsables de todo este relajo que tenemos ahora mismo en torno a la definición de las candidaturas. Y le hago esta pregunta, en algún momento ya conversamos con usted sobre este tema. Desde el hecho de que desde el primer momento no hicieron las cosas bien, tratando de blindarse frente al momento político que vive el país, tal vez ustedes no se consideran corresponsables de todo este problema, doctor. Mire, nosotros no podemos ser corresponsables de la mala fe de otros. Nosotros hemos actuado durante todo este proceso electoral pegados al marco constitucional y legal. Tanto es así que ni el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral han puesto en duda nunca la posibilidad siquiera de nuestra existencia y de nuestra participación. Son esta serie de hechos que pueden tener, le vuelvo a decir, otros objetivos políticos, que pueden ser movidos por otras manos, son efectivamente las que hasta hoy, el día de hoy, siguen impidiendo.
No se le puede culpar a los ciudadanos de ejercer sus derechos ni de poder actuar con base a lo que le plantea la Constitución y la ley. No, es todo lo contrario. Aquí hay intereses políticos de gente que no quiere nuestra participación, que busca dilatar nuestra participación, que pretende que con ello se debiliten nuestras candidaturas, la candidatura de nuestro binomio de Arauz Rabascal, o le digo a su vez nuevamente de que puede haber intereses creados para en el fondo diferir las elecciones, que se mantenga Moreno mientras se concreten estos procesos. Todo eso ya es parte efectivamente de lo que puede ser la especulación, pero motivada por esta serie de objeciones que de forma permanente se hacen a nuestro binomio presidencial y se impiden de esta manera que esa candidatura, la del binomio Arauz Rabascal, quede en firme. Correcto. Entonces, hasta mañana el Pleno del Consejo Nacional Electoral debería emitir un pronunciamiento. Vamos a estar expectantes de aquello. Doctor Hernández, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Siempre un gusto, también un buen día para ustedes. Gracias. El doctor Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, con su visión en torno a este tema. Me ha sorprendido lo que ha señalado en el sentido de que se ha presentado una recusación sobre los miembros del Consejo Nacional Electoral. Créanme, es la primera vez que escucho semejante cosa contra miembros del Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver cómo responde el CNE ante esto. Virgilio Hernández nos ha dicho que esa figura de recusación no existe en el Código de la Democracia cuando se trata de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Me ha llamado la atención poderosamente aquello. Veamos cómo reacciona el CNE. 7 de la mañana con 27 minutos. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.